siguiente programa es para todos. Televidentes, bienvenidos una vez más a este espacio que realizamos desde la televisión comunitaria del municipio de Andes para que usted conozca esos temas de actualidad. Hoy nos pondremos al día con el aseguramiento en el municipio de Andes y por eso estoy en compañía de personal de la Administración Municipal Alianza por el Desarrollo Humano, especialmente de la Secretaría de Salud. Estoy en compañía de Isabel y de Darío, con ellos estaremos hablando y abordando esta temática. Darío, empecemos dando claridad a las personas del municipio de Andes sobre ese término, el aseguramiento. ¿Qué es aseguramiento? Bueno, Alejandro, primero que todo, un cordial saludo para usted y para todos los televidentes que nos ven el día de hoy. El aseguramiento básicamente trata de la afiliación que debemos tener todas las personas en el sistema de seguridad social en salud. Para esta afiliación hay dos formas de estar afiliados en una EPS. Una es el régimen contributivo, para aquellos que tenemos capacidad de pagar dicho régimen, y pues los otros para el régimen subsidiado, que por ende tiene este nombre porque es como subsidiado por el gobierno. Dentro de la dinámica que se presenta en el municipio de Andes con este término y con esta situación, de pronto, ¿cuáles podrían ser esas situaciones más coloquiales o que se presenten, Isa, de manera recurrente, en la Secretaría de Salud, que es el lugar donde llegan las personas a preguntar y como hablar de esta dinámica? Bueno, claro que sí. Un saludo muy especial pues también para toda la comunidad que nos ve a través de las cámaras de OPAN. Para nosotros en la Secretaría de Salud es importante hacer este tipo de acercamiento con la comunidad, porque como usted lo decía, los casos más comunes de lo que el compañero Steven nos estaba explicando es, por ejemplo, es que yo no puedo pagar una EPS y no tengo Sisbén, o es que yo en este momento estoy trabajando pero nunca me afilió mi patrón, entonces no sé si sí tengo una afiliación o no. O el otro caso es, dejé de trabajar hace un mes, no tengo capacidad de pago y estoy enfermo, ¿cierto? Entonces esos son como los casos más comunes en términos del régimen contributivo y el régimen subsidiado. Entonces, como lo explicaba Steven, el régimen contributivo es cuando yo estoy laborando y puedo tener capacidad de pago para mensualmente pagar pues la EPS, salud, pensión y cesantías, pues que es como lo obligatorio. Y el régimen subsidiado es cuando yo no tengo la capacidad de pago suficiente para poder acceder a ese servicio de salud con una mensualidad, digámoslo así. Dentro de la dinámica también se puede pensar o abordar el tema, la modalidad más bien, de las personas que trabajan por prestación de servicios. ¿Cómo se maneja ahí la dinámica? ¿También deben hacer parte del régimen contributivo entonces en este caso, o pueden ser subsidiados y trabajar de esta dinámica? ¿Cómo se da ahí la situación? Bueno, deben hacer parte del régimen contributivo. Okay. El empleador debe de, pues al momento de iniciar el contrato, debe de exigirle el pago de la seguridad social. No sé si quieras ampliar algo ahí, Steve. Sí, digamos que cualquier tipo de contrato en este momento, digamos que sea legal en el país, se sabe que debe estar pues a partir del mínimo, ¿cierto? Ajá. Y ya para cotizar en la EPS a partir del mínimo deben empezar a hacerlo, independientemente pues del contrato que tengan. Darío, con esos términos que usted menciona ahí y lo que venimos hablando del aseguramiento, el régimen contributivo y subsidiado, hay una situación que por años se presenta y yo creo que nunca va a terminar la educación para las personas con respecto al Sisbén. Quienes tienen el Sisbén, todos tenemos Sisbén, pero entonces se cree que si tengo Sisbén ya tengo EPS y no tengo que ir a hacer ninguna otra diligencia. Expliquemos bien qué es el Sisbén, qué dinámica se maneja desde esto. Listo, muy buena pregunta, Alejandro, y eso tiene que ver mucho con los casos que nos presentaba pues la compañera Isabel. Todos deberíamos estar sisbenizados. ¿Qué es el Sisbén?
Es un sistema que permite caracterizar unos beneficiarios, ya que este mide como la capacidad socioeconómica que tiene la persona a través de una encuesta que nos hacen en el hogar, ¿cierto? Yo creo que la mayoría de personas, como usted lo dice, hemos tenido pues como esta encuesta en la casa y vemos pues que tiene como una serie de preguntas de índole social, demográfico y económico, Que de ¿cierto? hecho, finalizando el año pasado, se realizó la actualización de esta encuesta, que los resultados supongo que deben de estar por salir o ya se están acomodando a las dinámicas que se están viviendo por el país. Exacto. Entonces aquí muy bueno hacer pues como la distinción en que tener Sisbén no es que lo vayan a poder atender a uno en el hospital o que ya esté afiliado a una EPS, porque como le decimos, el Sisbén es la encuesta que le hacen a uno en la casa y ese Sisbén arroja un puntaje. Como les decía anteriormente, para estar afiliado a una EPS está la parte del régimen contributivo, cuando tenemos capacidad de pago, y la parte del régimen subsidiado, que digámoslo así, la puerta para entrar a este régimen es el Sisbén. Entonces, para estar afiliado al régimen subsidiado, obligatoriamente debemos tener Sisbén. Y existen unos puntos de corte, dependiendo de ese puntaje que nos da, que nos dicen si podemos acceder o no. Entonces, es decir, a mí me realizaron la encuesta en mi casa, con mi núcleo familiar, salieron los resultados, pero yo no estoy en el puntaje para estar dentro del régimen subsidiado. Debo pagar la EPS, como el tema de salud. ¿Cómo se da la dinámica ahí si yo de pronto me quedo sin trabajo, por ejemplo? ¿Debo acercarme a alguna parte para poder hacer la diligencia y quedar en el régimen subsidiado y demostrar que ya no tengo un contrato con X o Y empresa para poder garantizar ese ingreso? Bueno, entonces digamos que las capacidades socioeconómicas de una persona pueden variar a través del tiempo, Claro que ¿cierto? sí. Entonces una encuesta que me hagan el día de hoy, dentro de un año puede ser muy diferente las condiciones socioeconómicas. ¿Cuál es la idea? Que la persona mantenga la información lo más actualizada posible. Porque digamos que hoy estoy bien, estoy trabajando, tengo un puntaje alto, no puedo estar en el régimen subsidiado. Pero pasa un año, por ejemplo, y pasa lo que nos estás contando. Ya no estoy trabajando, tengo 2 o 3 hijos a mi cargo. ¿Qué puedo hacer para volver a estar afiliado? Entonces toca volver a solicitar una encuesta, posiblemente, porque ya ese puntaje no me lo va a permitir. Entonces requiero que como que se reevalúen mis condiciones. Y ya el puntaje nuevo habría que ver pues qué variación tiene y si permite estar afiliado ya al régimen subsidiado. Dentro de esas dinámicas, Isabel, a la Secretaría de Salud llegan de pronto muchas personas con esa situación de querer una nueva encuesta porque o no quedaron satisfechos, por llamarlo de alguna manera, con los resultados obtenidos, o porque se quedaron sin trabajo, o porque se cambiaron de municipio. Esas solicitudes comunes desde el área del Sisbén en la Secretaría, ¿cómo se vienen dando y cómo se van manejando? Bueno, sí es muy común, ¿cierto? Esas son las solicitudes que nosotros recibimos diariamente. Es importante lo que dice Steven, mantener actualizados los datos, ¿cierto? El Sisbén es una base de datos para un sistema de beneficios, eso es lo que traduce, sistema de beneficios. Entonces, el Sisbén lo que permite es que en algún momento dado el gobierno indique que hay un beneficio y indique los puntajes a los cuales las familias tendrán acceso a esos beneficios, ¿cierto? Que esos puntajes son los que garantizan hoy que hayan personas y familias en el municipio de Andes que reciben subsidios de adulto mayor, Sí. de familias en acción y de jóvenes en acción. Sí, es posible a través de ese puntaje y a través de tener la actualización de los datos, ¿cierto? Entonces, casos comunes, por ejemplo, una familia, supongamos, de 10 personas, con 3 adultos mayores, por ejemplo, pero ya la familia, ya no están los 3 adultos mayores, entonces no han actualizado los datos. Ese puntaje puede variar. Hay una aclaración muy importante para hacer y es que nosotros recibimos las solicitudes, pero las procesa el DNP, o sea, las procesa el Departamento de Prosperidad Social en Bogotá. O sea, nosotros como municipio no somos quienes asignan el puntaje a las familias,
Porque es muy importante hacer la aclaración, porque es constante la pregunta a nosotros y a la compañera del CISBEN, que por qué le quedó en tanto puntaje, que esa persona no tiene propiedades o que no tiene ciertas comodidades, digámoslo así, en el hogar y que es un puntaje muy alto. Entonces hay que tener en cuenta que esa encuesta no la procesamos nosotros acá en el municipio, sino que es en Bogotá, donde se hace el procesamiento de la información. Bueno, Isa, de esos casos que mencionas ahí me parece importante que hablemos. Hay un tema con adulto mayor que también se lleva por el desconocimiento con este tema. Muchos adultos mayores que de pronto no están dentro de ese puntaje y de que no pueden recibir ese subsidio, también puede ser uno de esos casos comunes dentro de la oficina que están preguntando cómo hago para ingresar al programa de Colombia Mayor, para poder recibir el subsidio, toda esta dinámica. Bueno, sí, el CISBEN entonces es un sistema de beneficios, como le explicaba al compañero, es una base de datos donde todos deberíamos estar registrados, donde tienen datos pues, socioeconómicos y demográficos del núcleo familiar. Nos permite acceder a beneficios como Colombia Mayor, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, ¿cierto? El programa Colombia Mayor, por el que usted nos está preguntando, sí tiene unos puntajes, pero adicional, el programa maneja una lista de espera. Entonces puede ser que yo soy adulta mayor, cumplo con la edad, cumplo con el puntaje, pero entro en lista de espera. Sí, entonces hay muchos adultos mayores que se nos acercan a preguntarnos, es que yo llevo 1 año en lista de espera, yo llevo 2 años en lista de espera, es probable, ¿cierto? Así como esa base de datos del CISBEN y el puntaje del CISBEN lo manejan en Bogotá, lo mismo el programa de Colombia Mayor. O sea, nosotros hacemos la gestión desde acá, desde el municipio, pero quien asigna los cupos es el gobierno nacional, no nosotros como municipio. Entonces, el proceso, digamos que cada uno de los programas tiene otro filtro. O sea, si bien el CISBEN es una base de datos general, cada uno de los programas va teniendo diferentes filtros. Dentro de la dinámica que se viene presentando Darío con el tema del aseguramiento, hay una situación que también se presenta comúnmente y es el traslado de personas. Vivo en el municipio de Andes, pero por X o Y motivo me voy a ir a vivir al municipio de Itagüí. ¿Cómo es el proceso ahí en el municipio de Andes y luego en el municipio de Itagüí para poder continuar en el sistema de salud y poder llevar a cabo la actualización de los datos que usted mencionaba ahora? De acuerdo, entonces, en este momento la normatividad vigente permite que, como les decía, uno necesita, digamos, si está en el régimen subsidiado, necesita tener el CISBEN, ¿cierto? Entonces la normatividad en este momento permite que si yo estoy en el régimen subsidiado aquí en Andes, el puntaje me da y me voy a trasladar para el municipio de Itagüí, debo llegar y solicitar la encuesta del CISBEN, pero con el fin de que no se vulnere el derecho al acceso de los servicios de salud, inmediatamente yo solicite la encuesta, puedo solicitar el traslado de la EPS. Y la EPS, digamos que me va a tomar el puntaje de aquí de Andes, mientras sale el puntaje de Itagüí. Entonces digamos que ese trámite en un día, digamos que quedaría listo. Entonces es más como que para que la persona, siempre que se haga el traslado, pueda realizarlo en cualquier momento y no tenga pues como ese perjuicio de tener que esperar mucho tiempo para poder acceder a los servicios. Eso es lo que se llama movilidad. ¿O a qué se le hace referencia dentro del sistema de salud a la movilidad? Listo, la movilidad es, digámoslo así, moverse entre regímenes. Ok. Entonces, si yo estoy en el régimen subsidiado y tengo la capacidad de pagar el contributivo, hago una movilidad al régimen contributivo. O si por el contrario estaba en el régimen contributivo y perdí la capacidad de pago, hago una movilidad al régimen subsidiado si el puntaje me lo permite. ¿Y portabilidad qué viene siendo dentro de esta dinámica? Listo, entonces la portabilidad es un mecanismo que sacó el gobierno nacional con el fin de proteger, digamos, los derechos de las personas y el acceso a los servicios de salud. Este mecanismo se utiliza en los casos, voy a poner el ejemplo de Andes, que somos una región pues cafetera y que tantas personas se movilizan hacia el municipio en la época de la cosecha.
digamos que esas personas no vienen como tal a vivir en el municipio, ¿cierto? Vienen a recoger la cosecha y salen y se devuelven para su municipio de origen. Entonces la portabilidad permite que esas personas hagan como un cambio de hospital temporal. Si digamos soy de Nariño, de otra parte, puedo hacer el cambio de allá para el municipio de Andes sin tener que hacer un traslado de EPS o sin tener que trasladar definitivamente la EPS o el CISBEN, ¿cierto? La portabilidad se da en esa dinámica de poder garantizar la atención en salud, por ejemplo en Andes en tiempo de cosecha. Exacto. Otra situación que podría presentarse, y no sé si cabe ahí, es una persona que trabaje en 3 municipios, que tenga que estarse desplazando. Tendría que estar bajo esa modalidad de portabilidad para poder garantizar que si me pasa algo en Andes me puedan atender, pero si me pasa algo en Ciudad Bolívar también pueda recibir la atención. Bueno, entonces esa portabilidad tiene pues como algunas reglas, por así decirlo. Okay. Una portabilidad no se puede pedir por un periodo mínimo de un mes, menor a un mes, debido a que, digamos, no es un tiempo suficiente para que la persona esté por fuera del municipio, sino que como debe tener ese municipio principal de residencia, en este lo van a poder atender sin ningún problema, y una urgencia sí se la deben pues como cubrir en cualquier parte del territorio nacional. Okay. Ya, si es de un mes en adelante, máximo por un año, le pueden hacer la portabilidad para cualquier municipio también del territorio nacional. Si de pronto la persona está por un año y dice, no, todavía no sé si me devuelvo para la casa, le pueden hacer una prórroga por otro año. Ya más de 2 años sí no se la hacen porque ya justifica que se va a quedar pues como viviendo en el municipio, entonces ahí sí dice la ley que debe hacer es un traslado. Bueno, Isa, dentro de esta dinámica que hablábamos con Darío en este momento de la movilidad, la portabilidad y esos como cambios de domicilio, también es muy recurrente recibir esta dinámica en la Secretaría de Salud de Andes. Sí, es muy recurrente y es importante hacer esta aclaración. Por ejemplo, nos pasa usuarias que vienen de la costa y que tienen EPS que no tienen cobertura en el municipio, ¿cierto? Entonces ahí es cuando es importante que avisen oportunamente a la Secretaría de Salud para que nosotros les podamos ayudar con la gestión. También es importante en el cuidado, por ejemplo, de las personas que tienen enfermedades crónicas y que necesitan controles, como hipertensión, diabetes, los menores de 5 años que están en proceso de vacunación, aunque aclaramos que la vacunación es sin fronteras, se puede vacunar pues en cualquier lugar, y las maternas. ¿Qué pasa con las maternas? Que a veces no avisan oportunamente que cambiaron de domicilio, que ya tienen una novedad, y cuando llegan acá al municipio están en un estado avanzado pues de gestación y hay un tiempo pues promedio para las respuestas de las EPS. Entonces, sí, esos son los casos pues que recibimos recurrentemente. Sí, claro. Incluso, pues como dice la compañera, cada EPS tiene, según la norma, que establecer en su página web los canales por los cuales un usuario puede pedir la portabilidad. Ese mecanismo para uno pedirla la puede hacer desde cualquier parte. Si tiene pues como conexión a internet o incluso vía telefónica. Nosotros ¿qué hacemos en la Secretaría de Salud? Digamos, orientar al usuario y colaborarle pues como con el trámite, pero digamos si una persona no puede bajar a la Secretaría de Salud o se encuentra en el hospital o digamos en un área lejana, incluso si puede acceder a la información de la EPS, a la página web, ahí le van a decir todos los canales por los cuales puede solicitar la portabilidad. Hay EPS que ya incluso lo tienen muy, digamos, muy automatizado, que a través de la página ponen los documentos, los datos del municipio para el que van a dirigirse y automáticamente le sacan la portabilidad. Darío, con ese tema del aseguramiento, recuerdo que en 2019 se dio mucho de qué hablar con una situación con los caficultores, sobre todo con los recolectores de café, porque tienen que garantizar los propietarios de las fincas ese aseguramiento en salud para las personas que van a trabajar durante las cosechas con ellos.
¿Cómo se da esa dinámica y qué claridad podemos darle a las personas del municipio en ese ámbito? No sé si se refiere de pronto al proceso que se realizó con la UGPP. Sí, exactamente. Bueno, este proceso se realizó debido a que es obligación de los entes territoriales revisar lo que se llama evasión y elusión. Ajá. Estos términos hacen referencia a que si una persona tiene la capacidad de pagar la EPS, debe empezar a cotizar obligatoriamente según la ley, ¿cierto? O si la persona tiene una capacidad de pagar por encima de lo que está pagando, también debe ajustar su índice de cotización, su índice base de cotización. Es decir, si yo gano 2 millones de pesos, No puedo tengo por qué estar pagando. cotizando por el mínimo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? La UGPP, que es la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, en articulación con la administradora de los recursos del sistema de salud, sacaron un listado de personas que captaron con capacidad de pagar la EPS. Como vimos pues en el 2018 y 2019, la mayoría de personas eran caficultores. ¿Qué pasa? Se hizo un proceso con la cooperativa ya que esta base de datos la sacaron, digamos, con los ingresos brutos de la persona, ¿cierto? No a través de lo que de verdad la persona ganaba de esos ingresos. Ajá. Entonces, digamos que en la orientación que tuvimos con las personas y según lo que demostraban de su capacidad de pago, determinamos que no tenían pues como las capacidades para estar cotizando en salud y se pudieron volver a activar al régimen subsidiado. Sin embargo, existen todavía personas que no han hecho, digamos, esta labor de demostrar qué capacidad de pago tienen o no. Aproximadamente unas 150 personas que, si de pronto en el momento fueron notificadas y no han realizado pues como el proceso, sí sería bueno la invitación a que se acerquen a la Secretaría de Salud, porque en ese momento están retirados. Entonces, y no podrían, digamos, activarse o afiliarse como lo haría una persona normalmente, porque ellos sí están obligados a demostrar su capacidad de pago. Darío, ¿qué pasa con las personas cuando surge un cambio de documento, específicamente de menor de edad a la mayoría de edad? También debe hacerse una actualización en ese tema. Si, por ejemplo, yo cumplí los 18 años, no hice la actualización, cumplo los 19 años, los 20 años y pues se me ha pasado por alto ese tema, pero llegado a los 20 necesito una urgencia, necesito un tipo de atención médica. ¿Habría alguna dificultad ahí para poder prestar el servicio de salud si no hay una actualización del documento de identidad? Bueno, digamos que en este momento con las personas que tienen los números, digamos, nuevos, que no son como los de antes, que la tarjeta de identidad empezaba con 99, 98 y que al momento de actualizarlo a cédula cambiaba de número, estas personas, digamos que por lo general no van a tener dificultad porque la EPS hace la actualización del tipo de documento automáticamente. Okay. Es decir, si yo vengo con tarjeta 123 y ya tengo 18 años y cambié a cédula, por ser el mismo número, la EPS le cambia automáticamente el tipo de documento. Okay. Pero ¿qué pasa? En el SISBEN no es automático. En el SISBEN sí toca acercarse a hacer la respectiva actualización. ¿Qué pasa? Si por alguna razón llega a estar retirado de la EPS y no hizo la actualización, podrían impedirle, digamos, la afiliación hasta que realice la actualización o al menos que realice el proceso de actualización para poder volverse a afiliar. Entonces, en este aspecto sí podría tener ese inconveniente. Se nos va acabando el tiempo del programa y me gustaría que habláramos en estos minutos que nos restan sobre esas estrategias que se implementan y que se ejecutan. Hay un tema de lecturas públicas. ¿En qué consiste esta dinámica, Isabel? Bueno, las lecturas públicas es una estrategia en la que nosotros como funcionarios de la Secretaría de Salud vamos a los corregimientos, a las veredas, a hacer la búsqueda de esta población que tiene alguna novedad en el sistema de seguridad social, ¿cierto? Entonces, va un equipo de la Secretaría de Salud a aprovechar también a hablar sobre deberes y derechos en salud, verificar el tema de la atención en el hospital en este caso y verificar el tema de la actualización de los documentos si tiene alguna novedad, por ejemplo, como lo decía Steven, ya cumplió la mayoría de edad y no se ha hecho el cambio del documento, o si por ejemplo pasó de un régimen
subsidiado un régimen especial como el batallón o como el IMPEC, ¿cierto? Entonces ese mecanismo nos permite acercarnos a la población. Y también tenemos otra actividad que es a través de identificar la población pobre no afiliada, que es la que Steven nos va a explicar. Bueno, entonces digamos que la actividad de identificar la población pobre no afiliada es, como dice la compañera, tratar de buscar a esas personas que no se encuentran activas en el sistema de salud en este momento. En el municipio tenemos aproximadamente 1000 personas que se encuentran retiradas de la EPS, ¿cierto? Esta identificación de las personas se hace a través pues, como del cruce de las bases de datos y se identifican aquellas que, según el puntaje del SISBEN, podrían estar en cualquier momento en el régimen subsidiado. Es decir, no tendrían, digamos, ninguna limitación para no estar afiliadas. Simplemente es como acercarse a la EPS y realizar pues como su formulario de afiliación y ya con eso quedarían. ¿Hay de pronto alguna otra estrategia que se maneje dentro de esta dinámica? Así como lecturas públicas y población pobre no afiliada que de pronto podamos mencionar. Bueno, por ejemplo, con la población pobre no afiliada lo que se busca es publicarla o distribuirla a través de medios donde asistan gran cantidad de personas o a través de líderes sociales. También se hacen continuamente la celebración de la Semana de la Seguridad Social, que se crean piezas publicitarias para informar a la población qué trámites deben realizar. También se hacen continuamente jornadas de afiliación en salud, que es una estrategia que intenta llevar la institucionalidad hacia las comunidades. Entonces nos desplazamos con las EPS, a veces con el hospital, hacia las poblaciones en donde más identificamos personas retiradas, con el fin de que, digamos, tengan más facilidad de cercanía para realizar su afiliación. Isabel, dentro de la dinámica del acompañamiento que se viene dando con la comunidad del municipio de Andes, ¿qué horarios de atención se están manejando en estos días de cuarentena? ¿Cómo se va a poder atender desde la oficina al personal? Bueno, nosotros en este momento en la administración continuamos pues trabajando. La atención nosotros la estamos dando telefónicamente o a través del WhatsApp, ¿cierto? Entonces es a través de las líneas telefónicas donde el usuario se puede comunicar con nosotros y desde ahí le damos toda la orientación. Solo si es necesario, ya le indicaríamos a través de estos dos mecanismos al usuario si debe llevar algún documento. Pero como Steven lo explicaba, en este momento las EPS ya venían trabajando en plataformas digitales que le permitieran al usuario hacer todo tipo de actualizaciones por internet, precisamente para evitar el tema de aglomeraciones de público. Listo, tenemos las líneas de teléfono por donde se puede hacer el contacto con la Secretaría de pronto en este momento. ¿Te lo sabes? Sí, el número al cual pueden llamar o escribir vía WhatsApp es el 310-590-3118. A veces digamos que nos han comunicado que llaman y se encuentra ocupado o hasta apagado, pero la cuestión es que digamos que siempre son muchas llamadas que hay que atender y muchos WhatsApp, entonces a veces se congestiona un poquito pues la línea y la red a veces pues un poquito, pero igual en ese momento, ahí todo WhatsApp que escriban se les da pues la respuesta. La invitación yo creo que como en todo momento durante este aislamiento es a la tolerancia, a la paciencia, a tener presente que las personas que estamos laborando pues también nos cansamos, necesitamos tiempo para nosotros, para descansar en el almuerzo, en horas de la noche. Entonces que dejen el mensaje ahí a través de la línea que tarde que temprano se les contestará y dando también respuesta como a todas las comunidades que hoy están requiriendo ese acompañamiento. Chicos, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio y por contarnos esta información importante para los habitantes del municipio de Andes. Gracias Alejandro, usted y al canal municipal. Listo, televidentes, de esta manera llegamos al final de la emisión de este programa. Agradecemos a ustedes por habernos acompañado desde sus casas. Esta semana nos pusimos al día con el aseguramiento en el municipio de Andes.
UPAN, la televisión de los andinos.